Hola, muy buenas tardes o buenas mañanas, por ahí por donde estén, cada uno en su zona horaria. Lo que vamos a mostrar es cómo Zipe Connect es un programa que se enlaza con otras soluciones de Zipe, desde Zipe 3D, Stream Steel y Zipe Connect. Seguramente pues habrá gente que tendrá otra colección de software pues, para temas de estructuras, para resolución de uniones y para todo lo que es el diseño de todo lo que es su perfilería metálica para obtener después pues formatos de exportación a máquina o sacar planos y todo esto, pues muy bien. La ventaja de trabajar con los programas de Zipe es que pues al final los datos o la información de un programa a otro se pueden trasvasar, lo cual pues supone una ventaja competitiva bastante importante. Tengan en cuenta que todos los programas que estamos mostrando aquí pues están producidos por Zipe, sale del mismo departamento de programación y eso pues siempre hay un enfoque de sinergia, ¿no? De entre los propios programas. Nosotros les vamos a presentar cómo entre los diferentes programas se puede aprovechar de los trabajos de un programa en el anterior y con esto pues les voy a dejar ya con mi compañera Marta. Pues Marta, Si te me paso dejas los poderes. compartir, muchas gracias. Vale, pues hola a todos y todas, bienvenidos y bienvenidas a este webinar sobre el diseño completo de estructuras metálicas con Zipe. O sea, vamos a mostrar el flujo completo desde Zipe 3D hasta StruMSD pasando por Zipe Connect para que, bueno, no pasando, sino pasando, pero también podemos usarlo dentro de StruMSD, Zipe Connect. Entonces, vamos a mostrar, o mi compañero Hernán va a mostrar cómo se pasa ese proyecto que creamos en Zipe 3D con sus cargas directamente a Zipe Connect o Struvim Steel y desde ahí se pueden diseñar y calcular esas uniones con las cargas ya que vienen de Zipe 3D. Vale, mi compañero, como he comentado, es Hernán, que os va a mostrar este flujo de trabajo hoy, es ingeniero civil del departamento de soporte. Y yo estoy en el departamento de ventas internacionales de Zipe y esta es mi dirección de correo para que me hagáis llegar cualquier consulta o lo que necesitéis a marta.franca@zipe.com, ¿vale? También quiero mostrar rápidamente cómo descargar estos programas para poder probarlos por un periodo de tiempo cortito. Hay que registrarse en nuestra plataforma BIM Service Center. Desde aquí, desde este botoncito azul, yo voy a entrar a mi sesión y desde aquí, desde este icono de cuadraditos, iré a la Store. En la Store vamos a filtrar, con estos filtros podemos ir al cálculo de estructuras directamente y nos aparecen todos los programas de estructuras que tenemos. Vale, aquí encontramos entre ellos Zipe Connect y Struvim Steel y Zipe 3D, que son los tres programas de los que vamos a hablar hoy y que se le pueden descargar directamente de aquí. En cualquiera de los tres siguen el mismo patrón. Entramos en uno, por ejemplo, en Zipe Connect, lo podemos descargar desde aquí y podemos ir al sitio web de la aplicación. En el sitio web de la aplicación tenemos más información, toda la que necesitemos, información detallada, recursos de aprendizaje y respuestas para tus preguntas. En recursos de aprendizaje, pues tenemos una cosa muy chula, que es la guía de inicio rápido, que es donde encontraremos los vídeos para poder aprender paso a paso cómo usar Zipe Connect en este caso, pues eso, desde lo básico. Y yo, sin más, voy a dejar a mi compañero Hernán para que os muestre este flujo de trabajo que os traemos hoy. Creo que te tiene que hacer presentador, ¿verdad? Sí. Ahí estás. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias, Marta. Buenas tardes a todos. Como me presentaba anteriormente, soy Hernán Ludovici. Estuve hace un momento presentando Zipe Connect. Vuelvo esta vez para mostrar un flujo de trabajo y un flujo de trabajo ya porque las herramientas de trabajo pues, que estamos de alguna manera presentando responden a necesidades bastante más amplias, ¿no? Entonces, como
comentaba anteriormente, vamos a trabajar en este caso durante esta sesión con 3 herramientas diferentes, que son SIPE 3D, SIPE Connect y StruiMSTIR. ¿Y por qué flujo de trabajo? Porque en esta metodología BIM, donde se intercambia información, las herramientas deben estar preparadas para, como digo, diferentes necesidades, ¿no? Y entonces, y también, de alguna manera, responder a las diferentes competencias que tienen los profesionales que están trabajando en un proyecto. Y en esto nos encontramos muchos casos. Nos encontramos con gente o profesionales que trabajan única y exclusivamente con el cálculo de estructuras, ¿no? Como de una estructura puede ser algo como lo que estoy mostrando en este caso, que es una nave industrial. Estamos trabajando o estoy mostrando en este momento la interfaz de trabajo de SIPE 3D. O podemos trabajar o puede interesar a nuestras herramientas a un profesional que se dedica de manera específica a lo que es la fabricación. Fabricación de estructura metálica y, por tanto, seguramente las necesidades o las herramientas que cada uno de estos 2 profesionales trabajarían o necesitarían serían relativamente diferentes. ¿Vamos a estar trabajando con el mismo proyecto? Sí, es muy probable que sea el mismo proyecto. Pero al fin y al cabo serán 2 visiones y 2 necesidades diferentes. Entonces, de allí que nuestras herramientas, digamos, se hayan ido desarrollando para intentar responder a ambas. Incluso sabemos de gente que en realidad hace ambas cosas, ¿no? Entonces, como digo, debemos responder a todas las necesidades y, por tanto, también facilitamos el trabajo de aquella gente que tiene que hacer las 2 cosas. Tanto genera el proyecto y la justificación del proyecto de cálculo de estructuras, y por necesidad o por conveniencia, porque le pagan por ello, pues genera también la documentación necesaria para fabricación. Bueno, en este caso yo voy a cerrar mi cámara con el objetivo de que la imagen de la pantalla esté exclusivamente para los diferentes programas. Y voy a intentar explicar de alguna manera lo que es el flujo de trabajo. ¿Y qué voy a intentar de alguna manera hacer? Pues voy a intentar de alguna manera explicar qué vamos a obtener de cada uno de los programas. Iniciando, en este caso yo voy a iniciar mi trabajo con SIPE 3D, que es habitualmente por donde generalmente se comenzaría, ¿no? De todos modos, como digo, como casos hay muchos, intentamos de alguna manera representar algún caso relativamente habitual, pero que al fin y al cabo todo profesional que nos esté viendo tendrá la capacidad seguramente para de alguna manera tomar o destacar aquellos puntos de interés según su necesidad o interés. Bueno, vamos entonces a SIPE 3D. SIPE 3D es un programa que trabaja sobre todo y da la posibilidad al usuario de realizar un modelo, ¿no? Un modelo de una estructura que en este caso se trata de una estructura de acero. Estamos trabajando en una nave industrial. Saben que en nuestro programa SIPE 3D el usuario va a tener acceso a herramientas que le van a permitir generar tanto el proyecto de la superestructura como de la cimentación. Y pretendemos con esta herramienta poder justificar cada una de las verificaciones o de las dimensiones o elementos que el proyectista de alguna manera ha determinado para cada una de las barras,
y todo en función, evidentemente, de la normativa, tanto de acciones como de materiales. Es por eso que al inicio de un proyecto en CIPE 3D, nosotros podríamos comenzar trabajando con el generador de pórticos, que sería, por ejemplo, el puntapié inicial para una nave industrial como esta, y estaríamos trabajando con una normativa, ¿no? Yo puedo trabajar con distintas normativas. El programa está abierto a trabajar con normativa española, con eurocódigos, con normas americanas, normas brasileras, de India, etcétera, etcétera. Bolivia. Además de eso, para cada uno de los materiales incorpora las normativas que corresponden, como digo, tanto para hormigón como para acero, cada una de las zonas tienen su normativa específica. Además de eso, pues tenemos la parte de sismodinámico. En sismodinámico también tenemos toda la normativa correspondiente. Ven que tenemos normativa genérica, puede ser, por ejemplo, un método general, el eurocódigo, que también podemos tener las normas americanas, ¿no? Con la ACE, la UBC, ABC, etcétera, y por supuesto las normas específicas para muchos de los países, ¿no? Colombia, Argentina, Guatemala, etc. Y luego de eso también tenemos la posibilidad, pues, de realizar la definición de elementos tanto para hormigón armado o concreto reforzado y para la cimentación. Dicho esto, al final de el modelado y el análisis, el programa estará en condiciones de aportarme toda la documentación necesaria, ¿no? Es decir, yo realizo el modelo, defino las secciones o le pido al programa que las dimensione y además de eso el programa pues me hará todo aquello que la mayoría de los programas de cálculo de estructuras me darán, ¿no? Reacciones, esfuerzos para las barras seleccionadas o todas las barras, eso depende de mis necesidades, ¿no? Y en cada una de ellas, pues yo tendré la posibilidad de incorporar toda la información que sea necesario para la justificación de mi proyecto. Además de eso, el programa CIPE 3D incorpora desde hace tiempo unas herramientas que son muy apreciadas por nuestros usuarios y que son las bibliotecas de uniones. Las bibliotecas de uniones no son ni más ni menos que unas bibliotecas de uniones predefinidas. Estas bibliotecas son las más habituales, ¿no? Las más comunes. Si yo voy aquí a el cálculo, veréis que aquí tengo diferentes links y para cada una de ellas, para cada una de estas bibliotecas hay unas tipologías de uniones que, como digo, están predefinidas y que el programa se encargará en el momento del cálculo y el dimensionamiento del proyecto de aplicar a mi proyecto en particular. Entonces, según la rutina está programada y el tipo de nodo que yo he definido, ¿no? Cuando incorporo mi proyecto, aplicará la unión y la resolverá dimensionando todos los elementos que corresponden. En este caso, por ejemplo, un rigidizador, o en el caso de, por ejemplo, una cumbrera o un lateral, ¿no? Con su cartela, su chapa frontal, tornillos, soldaduras, rigidizadores, etc. Aquí tengo la posibilidad de, como usuario, de editar todos estos elementos. Tengo un listado de verificaciones, ¿vale?
Y todo esto puede ser obtenido mediante diferentes normativas, como digo, la norma americana, norma española, norma brasilera, norma mexicana, etc. Además, tenemos para todos nuestros programas prácticamente, tanto CIPECAD como CIPE3D, la posibilidad de obtener unos listados de verificaciones, ¿no? Listados de verificaciones que son muy completos y que de alguna manera pues, me ayudan a hacer la justificación, obtener toda la memoria de cálculo, la justificación de lo que será mi proyecto final. Además de los listados, el programa me da una información muy interesante con respecto a los materiales, donde tendré kilos de acero, consumo de kilos de acero, consumo de encofrado, acero para el concreto reforzado, etc. Las combinaciones con las que he trabajado, la superficie a pintar en perfilería. De algún modo me da toda la información para la justificación del proyecto y también para obtener una idea económica del proyecto que estoy teniendo entre manos. De alguna manera optimizar lo que será mi proyecto en general. Ahora bien, esto sumado a la posibilidad de obtener unos planos que van en formato de XF o de WG. Vamos a, por ejemplo, obtener una vista 3D con alguna tipología de perfil, unas longitudes de barras. Vamos a ir a un perfil real. Luego podremos incorporar, por ejemplo, unas plano de uniones. Luego tendremos la posibilidad de pues, los planos de planta de cimentación, por ejemplo. Y obteniendo todos estos planos justificaría mi proyecto en general. Como digo, estoy trabajando siempre y estamos hablando de la justificación del cálculo de estructuras. ¿Vale? Pues, ven entonces, tengo aquí mi vista 3D con mis dimensiones. Tengo mi cimentación, tendré mis planos de uniones, todo lo necesario, como digo, para la justificación de mi proyecto. Y lo que hay que tener en cuenta es que en el caso de la información que yo obtengo aquí, no se trata de la información suficientemente detallada para llevarlo a fabricación, ¿no? Y menos aún, desde este programa no puedo obtener la información necesaria para una fabricación automatizada, que es muchas veces necesaria en estructura metálica. Para ese caso, nosotros tenemos otra herramienta que se llama Struim Steel. Y en Struim Steel, el programa incorpora todas las herramientas necesarias para aquello que he comentado anteriormente, ¿no? Un profesional que se dedica directamente a la necesaria información detallada para la fabricación requerirá, entre otras cosas, de la posibilidad de poder generar las uniones con los accesorios. Necesitará también la necesidad de generar las partes, los conjuntos, las uniones, la numeración de cada uno de esos elementos. Y por último, una documentación acorde con esos requisitos. Y finalmente, una posibilidad de exportar toda esta información a los formatos de STV o STEP o IFC M11
que serían los formatos que habitualmente se utilizan para una fabricación automatizada en máquinas o para un intercambio a lo mejor con otros programas, ¿no? Y cuando hablamos de IFC, habitualmente es el lenguaje que todo el mundo utiliza cuando quiere hacer la aplicación de una metodología BIM abierta, ¿no? Para que realmente todo el intercambio de información sea eficiente y además de eso que sea libre, no que estemos cerrados solamente a algunos programas. Y como digo, en el programa SIPE 3D yo tenía la posibilidad de obtener una documentación que sería útil en el caso de la justificación de mi proyecto de cálculo de estructuras, pero en el caso de la necesidad de generar el proyecto en este caso, de fabricación, necesitaré otras herramientas, ¿no? Y es en este caso donde voy a trabajar con Struim Steel. Pero bueno, vamos a intentar generar un muy pequeño ejemplo desde SIPE 3D para ver cuál es el flujo de trabajo, qué es lo que voy a obtener en SIPE 3D y cómo pasaría a Struim Steel y cuáles serían las posibilidades que me daría trabajar con SIPECONE. Muy bien, para ello voy a generar un nuevo proyecto. Va a intentar ser relativamente rápido, va a ser simple también. En este caso voy a trabajar con normas americanas. ¿Vale? Voy a trabajar con la ACI 318 del 2019, voy a trabajar con la AISI S100 2016, AIS 360 del 2016 también. En el caso de que quisiera trabajar madera, podría hacerlo con la SD. Y en este caso, pues vamos a generar una categoría de uso y en principio con esto ya sería suficiente para poder terminar esta configuración de datos iniciales y comenzar a trabajar con el programa. Con el programa se trabaja de varias maneras. Yo puedo importar un IFC, yo puedo importar un DXF o DWG, ¿no? Con la geometría en 3D, o puedo trabajar con las herramientas de modelado que tiene o que incorpora el mismo programa. Y en este caso, pues yo voy a trabajar con HB, por ejemplo, de 300, un perfil simple. Y en este caso, pues vamos a generar 6 metros de altura. Vamos a hacer 4 columnas. ¿Vale? Y vamos a hacer un soporte industrial, ¿no? De 5 o 6 metros para la incorporación de algún, por ejemplo, un silo o algún proceso industrial en el cual necesitamos apoyarnos y además de eso un paso inferior, ¿no? Si fuera requerido. En este caso voy a incorporar también nuevas barras, pero esta vez de tipo IPE, ¿vale? Y van a ser de 300 y comienzo la incorporación de estas barras. Muy bien, esto, como digo, es un trabajo bastante simple. Las herramientas de CAD que prácticamente nos ofrecen la mayor parte de los programas. Nosotros tenemos valores por defecto. Ven que yo en principio no estoy haciendo ninguna definición respecto a longitudes de pandeo, relaciones entre barras, etc. Es decir, estoy utilizando también los valores que tiene por defecto el programa. Por defecto el programa me da que en todo nudo todas las barras llegan empotradas. Yo podría articularlas. Tengo valores por defecto de longitudes de pandeo. Yo podría modificarlas manualmente o hacer un cálculo rápido de ellas. En cuanto a cimentación, también tengo la posibilidad de completar, como decía anteriormente, el proyecto de cimentación, es decir, no solo la superestructura, sino también la necesaria fundación para mi proyecto.
Y además de eso, también tengo la posibilidad de generar las acciones correspondientes. Yo por el momento voy a trabajar con acciones de tipo gravitatorias, que también serán las acciones necesarias de alguna hipótesis de carga adicional que voy a colocar, ¿vale? Yo tengo aquí mi estructura. Vamos a ver una vista 3D, a ver qué es lo que tenemos. Bueno, y aquí está hasta el momento esto. Ahora, vamos a hacer una modificación. Resulta que por cuestiones de proyecto, en este caso yo no voy a trabajar un HB, vamos a trabajar en este caso con un perfil de tipo hueco y vamos a incorporar un tubo pesado, vamos a aceptar y de estos tubos pesados yo voy a modificar los valores porque va a ser un tubo especial. Me han permitido que me han dicho que necesitaba trabajar y va a ser de 300 y va a tener un espesor de 15. Bueno, pues le modifico. Ven aquí también las posibilidades de alguna manera, de personalización, ¿no?, que tiene el programa. El programa se adapta realmente a las necesidades que el usuario tiene en este caso. Muy bien, ya, entonces este sería mi proyecto. Ya puedo también, si deseara, incorporar algunas cargas. Yo tengo la posibilidad de colocar algunas hipótesis adicionales, etc. En principio yo voy a trabajar con estas cargas, no quiero más que mostrar un poco el flujo de trabajo, pero podría ser. Y vamos a lanzar una generación de las uniones. El programa aplica entonces las bibliotecas que yo he mencionado anteriormente y que les he mostrado en la página web, y ya puedo lanzar el cálculo. Y ahora veremos un poco más en detalle esta zona, ¿no?, que es la que de alguna manera les estoy destacando. Muy bien, aquí le digo entonces al programa que me permita trabajar con uniones atornilladas, así como quiero trabajar. Y entonces ya me termina el cálculo y ya, como digo, sería la justificación del cálculo de estructura en general, ¿no? Yo ya mostré reacciones, mostré esfuerzos, mostré que teníamos la posibilidad de obtener un listado completo con todas las diferentes verificaciones que hace el programa. En este caso es la norma americana la que yo elegí y por tanto es la justificación que el programa me está dando, ¿vale? Esto es todo lo que yo puedo obtener de mi proyecto. Además de eso, yo puedo pasar a la pestaña de cimentación. Tengo elementos de cimentación. Puedo generar un dimensionamiento rápido y completo de mis zapatas. Muy bien. Si yo tengo la necesidad entonces de trabajar con estas zapatas o justificar su cálculo, pues yo tengo la comprobación y el listado completo de estas zapatas. Además de eso, pues también tengo la posibilidad de editar, ¿no? Tengo opciones, ¿no?, para poder editar tanto el armado como las dimensiones si yo la deseara. Muy bien, ahora el tema está en que yo tengo mi estructura y además de la justificación de las barras, tengo también las uniones. Tengo las uniones de este tipo, las uniones aplicadas mediante la biblioteca, tengo mi
listado de comprobación, que es muy completo. Tengo también la posibilidad de obtener este listado de comprobación con todos los gráficos necesarios. E incluso es más, mostraré también que tenemos la posibilidad de obtener todos los planos, ¿no?, de justificación para toda la obra, tanto para la obra en general como para las uniones. Y esto sería entonces el trabajo a realizar también con los listados, listado general. Y aquí tenemos pues la estructura, los nudos de barra, la descripción, ¿no?, de las normas elegidas, las combinaciones utilizadas. Los tipos de barras que hemos utilizado, el resumen de medición, superficies a pintar. Todo está, digamos, de alguna manera configurado para poder obtener esto a gran velocidad, digamos, ser muy eficientes y eficaces en lo que es la justificación del cálculo de la estructura. Además de eso, pues incorporaríamos los planos, ¿vale? Y en este caso podríamos tener también nuevamente, como había hecho anteriormente, la estructura en 3D. Vamos en este caso, pues, la planta de cimentación. Puedo elegir la escala si lo deseo. Tengo también el plano de replanteo y cimentación. También, pues, voy a incorporar en este caso, para que no falte de nada, los planos de uniones. Y voy a pedirle al programa que me genere todos estos planos de mi proyecto de este soporte industrial. Muy bien, ahora entonces tenemos los detalles de todos estos planos. Ven entonces que tengo mi vista 3D con todos los datos que en principio yo le he pedido al programa. Tengo también la posibilidad de obtener despieces de todos los elementos de la cimentación, tanto zapatas como vigas de atado. Tengo unos planos bastante descriptivos de lo que son las placas de anclaje, de las uniones que el programa obtuvo aplicando las bibliotecas de uniones predefinidas. Y además de eso, pues tengo unas tablas de referencias, características de materiales, posiciones, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, tengo una parte muy, muy importante ya de mi proyecto a gran velocidad y muy completo. Entonces, hasta aquí, digamos, incluso es donde nosotros llegamos con SIPE 3D. Ahora bien, que todo tiene, digamos, un cierto límite y aquí era a donde yo quería llegar realizando este cambio que realicé en esta esquina, ¿no? Recuerdan ustedes que son las bibliotecas de uniones que nosotros vemos en SIPE 3D, son uniones predefinidas, por lo tanto hay unas ciertas tipologías de uniones que nosotros podemos gestionar. Y todas estas uniones son de alguna manera obtenidas mediante simplificaciones. Cuando sabemos ya que este es un proyecto simple, pero la realidad de las estructuras metálicas es que la variedad
y las posibilidades de uniones es prácticamente infinita y realmente sería inacabable, ¿no? el desarrollo de unas bibliotecas que abarcaran todas las posibilidades. No sería asumible. Y este es uno de los casos en los que nos podríamos ya encontrar, ¿no? Es decir, fíjense que para estas uniones tenemos una solución. Para estos elementos que tenemos aquí, en principio no estamos teniendo una solución. Y por tanto, hasta hace un tiempo atrás, nosotros en estos casos le sugeríamos al usuario que debería generar una justificación de manera paralela. Manualmente, Excel, la herramienta que él creyera conveniente. Desde hace un tiempo a esta parte ya tenemos una respuesta para darle al usuario. Tenemos las herramientas necesarias para que él pueda terminar de su trabajo dentro del entorno de trabajo de CIPE. Y es por esto que incorporamos a partir del CIPE 3D la posibilidad de enviar toda esta información a BIM Server Center. BIM Server Center es una plataforma donde el usuario se da de alta, allí va a alojar toda la información que va a intercambiar en BIM. Vamos a crear un proyecto nuevo, le vamos a poner como nombre sesión 2 de la Semana de la Ingeniería. Muy bien, va a ser un proyecto de tipo genérico, unas opciones de visibilidad no visible y aparte va a estar cerrado porque solamente voy a ser yo quien va a trabajar. En principio no voy a colaborar con nadie. Voy a aceptar y una vez que he terminado con esta definición, voy a compartir los resultados. Voy a compartir los resultados y los datos básicos de mi estructura de CIPE 3D y además los esfuerzos para el cálculo de las uniones. Y voy a hacer una exportación ya a la plataforma. He terminado ya con mi trabajo en CIPE 3D. Y entonces ahora he terminado con mi trabajo y dependiendo de mis necesidades, yo podría ir a dos herramientas diferentes. La primera, si yo solamente voy a trabajar con el cálculo de estructura y solamente me interesa justificar el cálculo de estructura y verificar mis uniones, yo trabajaría directamente con CIPE Connect. En CIPE Connect lo que haría sería levantar toda la información de este proyecto y una vez obtenido allí, generaría la justificación de las dos uniones que me están faltando. Pero en este caso, pues voy a ir un poco más allá. A mí no solamente me interesa hacer la justificación del proyecto, del cálculo de estructura, sino que también quiero trabajar con las herramientas que corresponden a la fabricación. Y es por tanto aquí donde voy a trabajar con StruBeam Steel. En StruBeam Steel voy a generar entonces un nuevo proyecto. Voy a seleccionar del proyecto la sesión 2 de la Semana de la Ingeniería. Voy a aceptar. Y aquí ya ven la vista 3D de aquello que voy a traerme desde de esta fuente de información, ¿no? La sesión 2 de la Semana de Ingeniería. El programa trabaja entonces incorporando toda la información que trae. En este caso se trae la geometría, las características de la perfilería y además de eso, por supuesto, se va a traer la incorporación de los elementos y los esfuerzos. Es aquí donde entonces vamos a trabajar con dos cosas. La primera es la posibilidad de completar toda la información de lo que sería necesario para la fabricación y además de eso,
yo puedo hacer la definición de todas las uniones. En este caso, en realidad a mí, si me interesa trabajar con las uniones, todas las uniones debería trabajarlas aquí, ¿no? Directamente. No necesitaría la información que me da SIPE 3D. Y entonces aquí lo que haría sería ir primero que nada a la definición de las uniones. Para ello seleccionaría por ventana, por ejemplo, este nudo en particular, y haciendo clic con el botón derecho se abre el espacio de trabajo de SIPEConnect. SIPEConnect es el programa que hemos presentado hace una horita y algo, y es el programa que SIP Ingenieros me ofrece con el objetivo de que yo modele uniones mucho más amplia, mucha más amplia gama que la que me dan solamente las bibliotecas, y además de eso, que además de modelizarlas, las podré calcular y justificar, ¿no? Justificar a nivel cálculo y además de eso generar la documentación correspondiente. Y entonces, para ello, yo puedo trabajar aquí con las operaciones. Es importante saber que aquí yo tendré varias probabilidades. Yo tendré las posibilidades de trabajar con operaciones que sean de taller o de obra. Esto también me dará la posibilidad de realizar la incorporación de los datos necesarios para el montaje. Luego el programa Stream Steel generará todas las partes, conjuntos y lo necesario para hacer la composición de la información. Bueno, voy a hacerlo muy rápido. En este caso, pues voy a trabajar con una chapa frontal, ¿vale? Voy a incorporar una chapa frontal. Yo sé que algunos me criticaréis porque diréis, bueno, ¿cómo metemos los tornillos allí? Bueno, este es un ejemplo, ¿no? Seguramente en otros casos generaría otro sistema, pero no es mi objetivo en estos momentos trabajar con o mostrar todas las opciones de SIPEConnect. Simplemente la idea es poder mostrar el flujo de trabajo. Entonces, me permitiréis, por favor, de trabajar una chapa frontal que va a unir el V2 al P1. Y en este caso, pues, yo voy a trabajar con 4 tornillos, ¿vale? Y aquí vamos a trabajar con 50, 50, 50, menos 50, menos 50, 50, menos 50, 50. Esas serán las posiciones de mis tornillos, ¿vale? Y aquí tengo seguramente algún valor menos 50. Ok, esos van a ser mis 4 tornillos y además de eso, pues lo que necesito es incorporar en la parte superior. Voy a colocar 10 milímetros de rebase para la placa, 10 centímetros de rebase para la parte inferior y voy a generar soldaduras. Voy a generar tanto soldaduras en alas como en alas. Muy bien, pues ya tengo mi primera parte hecha. ¿Podría hacer el mismo trabajo aquí? Sí. Ahora, yo también lo que puedo hacer es exportar e importar a biblioteca. En este caso, pues vamos a simplemente repetirlo. Voy a copiarlo. Esta es una de las opciones que me da el programa. Y lo que voy a hacer simplemente en esta copia de la operación primera, voy a modificar el V1. Con esto, fíjense, ya tengo resuelta mi unión. Y ahora yo podría hacer dos cosas y vuelvo a hacer las variantes. Si yo lo único que deseo es realizar la justificación de mi cálculo de estructura, yo lo que deberé hacer será ir a cálculo
y en este caso lanzar el cálculo. Incluso puedo obtener el análisis de la rigidez rotacional y si se diera el caso, incluso podría hacer la justificación del pandeo. Tendré los casos de carga que yo me haya importado desde el modelo de SIPE 3D. Es decir, yo no tengo por qué entretenerme a pasar números de un sitio a otro. Eso lo hace automáticamente el programa y con eso yo, además de ahorrarme trabajo, ahorro errores, ¿no? Que es muy importante en esto. Y una vez que yo estoy aquí, ya puedo realizar, digamos, la segunda parte, que como digo, si me interesa justificar el cálculo de estructuras, yo lanzo el cálculo, obtengo, digamos, el análisis de tensión de formación. Dejo que el programa trabaje. Recuerden que el programa lo que hace es obtener un modelo de elementos finitos que es llevado al motor de cálculo OpenSys, es analizado, luego me da todas las comprobaciones. Comprobaciones que yo no podía obtener en el SIPE 3D, puedo obtenerlas aquí. ¿Vale? Y aquí entonces yo tengo todas las justificaciones que corresponden en el caso de mi estructura. Si además de eso yo quiero justificar y mostrar los resultados de mi dimensionamiento y de mi diseño de la unión, yo puedo pasar a la tercera pestaña, que son las láminas, y ahí incorporar una escena 3D con unas vistas predefinidas. Podría generar también un marco si lo deseara. Todo esto ya me está dando todos los valores necesarios y además de eso, pues ya puedo generar la acotación, que puede ser lineal, puede ser en ángulo. Puedo también generar texto, puedo generar etiquetas. Todo este es el trabajo detallado que podríamos hacer si fuera necesario, ¿no? Y con esto estaría obteniendo la documentación de mi unión. Eso podría hacerlo entonces con todos los elementos de mi proyecto. Además de eso, fíjense cómo entonces ya tengo incorporado aquí. Aquí recuerden que yo tengo la posibilidad de que cada una de estas uniones provenga de una biblioteca. Yo puedo trabajar con una biblioteca propia o puedo, por ejemplo, comenzar a trabajar con algunas de las uniones que tengo en los ejemplos, ¿no? Y ahora más tarde les mostraré cómo no empezar desde cero, sino que utilizando los mismos ejemplos que me da el programa, yo puedo ir ya conformando una biblioteca que puede ser interesante. Finalmente, una vez que yo generado todas las uniones, yo pasaría a la segunda pestaña para realizar la numeración de partes, conjuntos y uniones. Para eso, obviamente, tendría que tener todas las uniones definidas. Y finalmente generaría las vistas del modelo, la composición y la lista. Ahora bien, voy a abrir un proyecto de los ejemplos que tengo definidos. Y también aprovechando esto, les mostraré las distintas opciones que hay para, de alguna manera, reciclar las uniones que tenemos en nuestros ejemplos. Vamos a trabajar con este, que es también una obra similar, ¿no? Es con algunas barras más, algo más compleja, pero del mismo tipo, ¿no? Un soporte industrial de un silo. En este caso, se debe haber trabajado con SIPE 3D, ¿no? Al cual
se ha incorporado probablemente el silo mediante el cálculo de láminas y se ha trabajado luego el soporte industrial. Cada una de los nudos ha sido resuelto mediante las herramientas de SIPEConnect, donde tengo uniones que son bastante similares a las que yo podría tener en la biblioteca, pero algunas que son bastante singulares y que está claro que yo no podría obtener dentro de una biblioteca, ¿no? Porque son elementos singulares de esta obra en particular, ¿no? El apoyo del silo o esta donde estamos mezclando dos tipologías diferentes, a lo mejor de perfilería, como puede ser la perfilería hueca y dobles T, más estas placas. Esta es una de las mejoras que hicimos en SIPEConnect, generando aberturas y donde podemos, a partir de la soldadura entre perfil, entre abertura de perfil, perdón, y la placa, obtener este modelo que antes no se podía obtener. Entonces, este programa da la posibilidad de no solamente obtener el modelo, sino que además obtener la justificación. Ahora bien, como usuario de la parte de estructura metálica, yo podría incluso modelar la unión sin necesidad de pasar por el cálculo. Es decir, puede que a mí no me interese el cálculo en sí mismo, puede a mí solamente me interese la definición de la unión para luego fabricación y sería válido. Es decir, el programa me permite generar ese modelo de la unión sin necesidad de cálculo. Yo lo que obtendría en este caso sería toda la información necesaria para, sea generar la documentación mediante las partes, conjuntos y uniones, las vistas del modelo y la composición del mismo. Y entonces aquí, por ejemplo, en composición, en este proyecto, se ha trabajado para poder obtener cada uno de los planos completos de la información de fabricación. Tanto de la vista 3D completa con las referencias al montaje, como de cada uno de los elementos componentes de las diferentes uniones. Aquí tenemos las diferentes placas, tenemos vínculos, tenemos las composiciones, vistas del modelo. Y estas, digamos, son las los distintos elementos que podremos encontrar. Aquí tenemos algunas láminas de conjuntos. ¿Vale? Conjuntos que han sido detectados directamente por el programa, ¿no? Cuando yo defino si una unión es atornillada o soldada o una soldadura se hace en obra o en taller, el programa realiza la rutina necesaria para definir entonces los conjuntos. Más allá de que el usuario tiene la posibilidad de definirlos manualmente también si lo desea. Aquí están los listados, ¿no?, del conjunto con su detalle. Y, como digo, algunas otras láminas. Es también interesante saber que el programa me da la posibilidad de hacer una exportación a diferentes formatos. Esto creo que lo había mencionado antes, pero lo destaco y es la posibilidad de exportar todos estos elementos a formato DSTV para fabricación automatizada, o un formato IFC M11
un IFC que es específico para estructura metálica y que pueden leer muchos programas específicos de estructuras metálicas. Ya podríamos estar hablando de Tecla, con Steel y otros programas que son bastante habituales en estas tareas, ¿no? Y entonces yo como usuario puedo generar esta información y si la deseo enviar a mi cliente o a otro profesional que va a continuar con el trabajo o que necesita parte de mi trabajo pero que tiene otro programa, pues yo lo envío con este formato y esa persona podrá continuar con el trabajo sin problema. De modo que se cumple una de las premisas del BIM, ¿no? Que es el intercambio de información. Y bueno, un poco esto es mañana, y no he entrado demasiado en detalle del tema de los planos porque mañana hay una sesión específica. En principio esta es un poco la presentación. No sé si tenéis alguna Sí que hay acotación. preguntas, pero si Sí. quieres, mientras las vas revisando, voy a volver a explicar dónde encontrar los programas para la gente que ha entrado un poquito más tarde. Vale, como he explicado al principio, pero que hay gente que se ha reenganchado un poco más tarde, hay que registrarse en nuestra plataforma BIM Server Center en este botón azulito. Es gratuito, así que podéis registraros sin ningún problema. Voy a iniciar yo mi sesión para que veáis dónde encontrar los 3 programas que os ha explicado Hernán. Hay que ir aquí, a este botoncito, a este icono de cuadraditos pequeñitos, y de ahí a la Store. Para poder filtrar y verlos más rápidamente, iremos a cálculo de estructuras y aquí veremos CipeConnect, StreamYard Steel y Cipe 3D. Como he comentado también antes, entramos en cualquiera de los 3 o de los otros que están en la lista y siguen el mismo patrón todas las páginas. Entonces, encontraremos el enlace al sitio web de la aplicación y el botón de descarga. Cuando lo descarguemos, podemos ir al sitio web de la aplicación y ver toda la información de ese programa específico. Para poder ver este webinar y los otros que hemos ido haciendo durante estos días, podéis ir, si no estáis registrados y por lo que sea no estuvieseis registrados o se lo queréis pasar a alguien, podéis ir desde aquí al perfil de la empresa, al home y a calendario de encuentros, aquí. Y de ahí podéis ir a anteriores, está aquí, y buscar el webinar que os interese o la jornada. Aquí está todo y sería entrar y ir a la página. Y si quieres, Hernán, bueno, yo repetir mi dirección de correo, marta.franca@cipe.com, para que me podáis hacer llegar lo que necesitáis, cuestiones, dudas, lo que queráis, a marta.franca@cipe.com. Y si quieres responder alguna duda, Hernán, no sé Sí, si... bueno, estaba mirando, gracias Marta, aquí habían algunas preguntas, pero creo que algunas se han ido respondiendo a medida que se ha ido desarrollando la presentación. Por ejemplo, Sí. me preguntan cómo se conecta el Cipe 3D con el StrueBIM. Creo que ha quedado claro que es a través de la plataforma. Diferencias entre las uniones de Cipe 3D y CipeConnect. Bueno, habréis visto que el Cipe 3D tiene uniones que son predefinidas. Las más comunes tienen un sistema de diseño, de edición y de justificación de las mismas mediante alguna documentación, pero las de CipeConnect son un horizonte bastante más amplio, que se diseñan y verifican mediante elementos finitos. Es el usuario quien debe definirlas. Nos da la posibilidad de ser mucho más creativos, nos da la posibilidad de trabajar un número muchísimo más grande de las que podríamos hacer con Cipe 3D
y en principio hoy por hoy no son compatibles, ¿no? El trabajo de lo que hagamos en CP3D no podrá ser leído en CPConnect. Y luego, por ejemplo, alguna otra pregunta, me preguntaban sobre las losas que se pueden trabajar en CP3D. En principio, en CP3D no tenemos los tipos de losas que tenemos en CPCAD. En CP3D yo puedo trabajar con láminas, puedo incorporar aquí diferentes tipos de materiales. Podré generar una barra en la cual integraré esfuerzos y a partir del el esfuerzo de momento flector y cortante integrado, luego calcular o diseñar por alguna otra herramienta o manualmente, pues el armado, por ejemplo, si fuera una losa maciza de hormigón, por ejemplo. Y en principio creo que no hay ninguna otra pregunta. Las demás, como digo, creo que se han ido de alguna manera contestando durante el desarrollo. Si tuvieran alguna otra cosa, pues no tienes más que comunicarnos con mi compañera y ella nos haría llegar la consulta y la respondería, por supuesto. Exacto. Vale. Muy bien. Pues entonces, sin más, nos despedimos. Así que muchas gracias otra vez. Muchas gracias, Marta. Muchas gracias, Hernán. Muchas gracias a todos. Gracias. Hasta dentro de unas horas. Adiós. Chao. Luego, gracias.